a esta presentación de un grupo de estudio que va a comenzar en breve aquí y que va a ser dirigido por Clara. Entonces me ha pedido que venga a hacer la presentación inicial de cómo hemos llegado hasta aquí y lo que vamos a ver es el camino que he recorrido hasta llegar hasta aquí, la tradición toledana de la cábala, y luego vamos a ver cómo funcionan los grupos de estudio y para que sepáis un poco dónde estáis y si os apetece venir a partir de que comience el grupo. Este es el árbol de la vida. Este es un esquema de Halevi, de Simón Halevi, que sigue la tradición toledana de la cábala. Esta es la psique, este es el árbol de nuestra psique. Y aquí tenemos básicamente cómo funciona nuestra psique con las 11 sefirot. Y hay una manera de estudiar psicología, que es psicología y cábala, y hay un libro de Halevi que se llama Psicología y cábala, que básicamente estudia esto. También se puede poner la astrología y cábala, donde se ponen los planetas y la carta astral en el árbol de la vida, que es una línea que también se estudia en la tradición toledana de la cábala. Entonces os voy a comentar un poco mi camino, cómo llegué hasta aquí. Y lo primero, obviamente, es el nacimiento. Y esta es mi carta astral. Entonces, cuando se dice que cuando naces está escrito aquello a lo que vienes a hacer. Y entonces, en el momento de mi nacimiento, digamos que tenía una misión, una labor espiritual. Hay diferentes maneras como se puede ver, pero básicamente mi labor es ayudar a las personas a que sean capaces de superar sus límites. Y cuando cumplí 6 meses, lo que ocurrió es que tuve una enfermedad muy grave. La mayor parte de personas le ocurre algo nada más nacer. Y ahí es donde, una vez reencarnado, ahí decidí continuar con esta reencarnación. Entonces estuve en un coma muy profundo y entonces mis guías, tuve un diálogo, una conversación con mis guías y efectivamente venía aquí a hacer una labor espiritual. Lo que pasa que solamente se te revela, o se me reveló a mí, cuando ya había cumplido 30, 35 años. Hasta ese momento vivía la vida determinada por otros, que os voy a contar un poco. Y después del nacimiento comienza la formación del ego, que está aquí. Y el ego básicamente es un programa que está compuesto de la tríada del pensamiento, la tríada del sentimiento y la tríada de la acción. Entonces, cuando uno vive desde el ego, parece que piensa, parece que hace o parece que siente, pero en realidad es pensado por ese programa. Se cree que siente, pero es sentido por lo que supuestamente debe sentir y parece que hace, pero otros le dicen lo que tiene que hacer. Entonces, la persona que vive desde el ego se cree que es libre, pero es esclava de una programación. Y aquí este umbral es el umbral del despertar, que es el que tenemos que trabajar para pasar desde Yesod a Tiferet. Entonces, el 90% de la población está aquí, que es mundo vegetal. Parece que ellos se piensan que son libres, pero su vida está determinada, porque o determinas tu vida u otros la determinan por ti. Y aquí, esta es una foto de mi colegio, cuando tenía 4 años. Entonces aquí comienza la determinación. Entonces, si naces en un momento dado, soy este de aquí. Entonces, en función de dónde nazcas, en función de tu cultura, vas a recibir una serie de valores morales, una serie de formas de comportamiento, de actuación, que se van incorporando. Por ejemplo, Tabaire, tú eres de Venezuela. Entonces, no es lo mismo nacer en Venezuela que nacer en España, que nacer en Marruecos. Porque, digamos que empieza a formarse nuestro ego conforme a nuestra cultura. Entonces, ahí ya empieza a determinarse, ahí se empezó a determinar mi programa de ego. Y os he puesto aquí una copia, porque nos hacían copiar, esta es una copia cuando eras malo, nos hacían copiar de un libro que se llama La mula y el cura. Fijaros,
Entonces tenía que copiar todo cuando... Entonces era un señor que tenía una... Hasta que llegamos a entre 21 y 28 años, donde llegamos a Tiferet, donde la persona ya es lo suficientemente madura. El problema es que la mayor parte de las personas no son capaces de llegar a Tiferet, porque aquí somos creadores y aquí somos víctimas. Entonces, la lucha es entre ser víctima o ser creador. La mayor parte de las personas prefiere quedarse aquí, en el modo víctima, siendo determinada su vida en lugar de determinar la vida, siendo una vida mecánica en vez de una vida creativa. Porque esta es la tríada del despertar. Y aquí ya, pues, aquí es el colegio y aquí es la universidad. ¿Vale? Y ahí ya digamos que cumplí mi etapa en Netza, de vida determinada por otros. ¿Y qué ocurre? Que para salir de ahí hay una presión a nivel social que es muy grande y sobre todo viene de la familia. Comentaba el otro día que hice un seminario el fin de semana. Mi madre tenía una voz impresionante y le gustaba mucho cantar, pero llegó el padre y le dijo que cantar era de prostitutas, y entonces ese don que tenía a nivel de Tiferet no lo desarrolló, y entonces fue eso poco a poco, no desarrollar ese don le fue enfermando porque no tuvo la capacidad de rebelarse ante una autoridad paterna que se colocaba en Kiengegura, una autoridad muy fuerte que no le permitía desarrollar su esencia. Entonces, ¿qué ocurre? Pasar del ego de Yesod a Tiferet es el camino del héroe, porque las personas que más difícil nos lo ponen normalmente son las personas más cercanas a nosotros. Después de la universidad me surgió un trabajo en Kenia. Bueno, ahora voy a contar el primer encuentro con el ser. Y este trabajo en Kenia, tuve el primer contacto con Tiferet. Y entonces, a partir de ese momento, me empezaron a ocurrir cosas completamente diferentes al resto de mis amigos. Porque cuando tienes el primer contacto con Tiferet, activas la tríada del alma y activas la tríada del espíritu. Cosa que cuando estás en Yesod no se activa. En Yesod vives determinado, pero aquí tienes contacto con tu alma y tienes contacto con el espíritu, con Da y con Keter. Entonces se te abre una realidad completamente nueva. Entonces, a partir de ese momento, las leyes que valen para el 90% de la gente, porque hablábamos de levitar antes, tú ya entras en un mundo donde hay otras leyes diferentes. Entonces empieza la sincronicidad, te aparece dinero cuando lo necesitas, te aparece la persona que necesitas cuando lo requieres, empiezas a recibir un montón de ayuda y un montón de sincronicidad que te ayuda a seguir en el camino espiritual. Y entonces me surgió un trabajo en Kenia, es el que os he comentado, para que de repente he nacido. ¿Y cuántos de vosotros os habéis hecho esta pregunta? Porque es una pregunta que en el momento en que te la haces, no hay marcha atrás. Porque o la respondes o te conviertes en un cínico. Entonces tienes que llegar al fondo de decir, yo he debido nacer para algo más que estar haciendo operaciones de trading entre corporaciones financieras, intercambiando el dinero entre una y otra. Tiene que haber algo más en la vida, algo más humano. Y ahí es donde empecé a plantearme superar este umbral, porque hasta ese momento era la vida que mis padres querían, que era, estás en Londres, has estudiado en ICADE, estás en Londres, te relacionas con la gente de la alta sociedad, con el presidente de Telefónica, no sé, de Repsol, haciendo operaciones de 100 millones de euros, y de repente tú dices, tenía ahí 30 años, y dices, ¿yo para qué he nacido? Total, que me costó 2 años tomar la decisión, y dije, el día 1 de febrero, que es cuando, más o menos, cuando te pagaban ya el bonus del año anterior, ese día dimito. Entonces estuve 2 años allí, 2 años más, porque todo el mundo dice 2 años y lo dejo, pero luego nadie lo deja. Y entonces dejé mi trabajo. ¿Para hacer qué? Pues no lo sabía. Entonces ahí es lo que se inicia, el camino entre Yesod y Tiferet, es el tránsito por el desierto, que es un desierto simbólico. Entonces me vine a España a estudiar filosofía para encontrar respuestas. Y ahí es donde las personas espirituales, cuando han salido de la vida determinada por otros,
comienzan el tránsito por el desierto. ¿Cuántas estáis familiarizados con esto, con este tránsito? De la Cábala, que es la tradición de Toledo, de la Cábala. Y entonces, un amigo mío con el que tenemos un canal de YouTube me dijo, va a venir una señora de México a dar una conferencia sobre la tradición toledana de la Cábala. Claro, esto te suena chino, porque ni en Toledo lo saben, ni en Toledo lo saben que existe, y entonces le dije, vale, genial, que venga. Y dijo esta señora, no, quiero que venga Shimon Halevi. En vez de ir ella, y entonces le organizé un seminario en mi casa, y vino Shimon Halevi, y después de 500 años se volvió a estudiar Cábala de la tradición toledana en España. Es como si en la India no expulsado ahora de eso, se les entrega un libro o un cuerpo de conocimiento que es el libro de los secretos de Dios. Y es el libro que les ayuda, o que nos ayuda, a retornar al mundo espiritual. Y ese libro está en todas las tradiciones, lo que pasa es que va tomando diferentes formas. Y aquí tenemos a Enoch, que según la tradición de la Cábala fue la primera persona que se iluminó. Que digamos como que Dios se le llevó con él, anduvo con Dios. ¿Vale? Y Enoch volvió para iniciar las tradiciones espirituales. Y aquí tenemos dos jerarquías, la jerarquía natural, cuando tú naces, aquí está tu familia, tu comunidad, tu país, tu civilización y perteneces a la humanidad. Esta es la jerarquía natural, entonces todos, pues Tabaire tiene una familia en Venezuela, cada uno de nosotros una familia aquí en España, pero también hay una jerarquía sobrenatural, jerarquía espiritual. Entonces, el individuo, hay una enseñanza que es única para todos, que se divide en tradiciones. Entonces, hay personas que son de la contemplación, hay personas que son de la devoción y hay personas que son de la acción. Entonces, por ejemplo, la gente que practica yoga, pues se van hacia una tradición que tiene que ver con la acción, los que practican el Hatha Yoga, por ejemplo. Los místicos cristianos, pues son de la devoción. Santa Teresa, San Juan de la Cruz, son personas de corazón, de la devoción. Y luego tenemos también la rama de la contemplación, donde estaría más la cábala, la gente que le gusta pensar, los filósofos, la gente que nos gusta preguntarnos el porqué de las cosas. Pero ambas convergen porque todas vienen de lo mismo. Incluso dentro de cada tradición, en la cábala hay una tradición hasídica, que es más tiene que ver con el baile, tiene que ver con la devoción. Hay tradiciones que a lo mejor son más académicas o más numéricas, que estudian las letras hebreas. Es decir, dentro de cada tradición, cada uno, digamos que se acomoda, van apareciendo líneas que se van acomodando a las características psicológicas de las personas. Y luego tenemos escuelas y grupos, que es el que Clara va a iniciar aquí. Es un grupo de la tradición toledana, de la Cábala. A Isaac, hasta que llegó a Moisés, donde se le da la menorá. Y la menorá es en realidad el árbol de la vida. Entonces, el árbol de la vida es en realidad la enseñanza que se le entregó a Moisés en el monte Sinaí. Y luego pasó oralmente, aquí está el David y Saúl, hasta que llegó al siglo I, donde aparecieron dos rabinos, uno es el rabino Akiva y otro es Shimon Bar Yochai, que dicen que escribió el Zohar y que hay dudas si lo escribió Shimon Bar Yochai o se escribió en Ávila por Moisés de León, donde está el jardín de Moisés de León. Y luego esta tradición siguió transmitiéndose oralmente en grupos cerrados, hasta este momento no había salido a la luz. En Alejandría, hasta que llegó a España. Y a España vino de dos lugares, por dos lugares. Uno por el norte, en Gerona, y otro por el sur. Y en Toledo se unieron ambas ramas, y ahí es donde nació la tradición toledana de la Cábala. Entonces, en la mayor parte de pueblos y de ciudades de España había grupos de estudio de Cábala. Pero Toledo era el lugar donde, digamos, más auge tuvo. Y entonces, en Gerona, salió a la luz el árbol de la vida. Porque, digamos que la élite judía no quería que esto se transmitiera para todo el mundo, porque decían que la humanidad no estaba preparada para tener esta enseñanza.
Entonces, y de hecho ahora hay algunos rabinos que no quieren que esta enseñanza se enseñe. Digamos que es la enseñanza que ha tenido el mundo judío de forma oculta y que eso es lo que les ha hecho básicamente prosperar un montón. Entonces, es un pueblo que tiene un conocimiento extraordinario. Y yo ni siquiera sé por qué me ha llegado esto a mí, porque yo soy cristiano, bueno, nací en una familia cristiana, y imaginaros lo que para mí supone contar que yo estoy enseñando cábala. Incluso algunos rabinos judíos me dicen que yo no puedo enseñar esto. Entonces tengo, digamos, como más tiempo con nosotros. Con lo cual, y que ha llegado hasta nosotros básicamente por la transmisión oral. Y el rey, por ejemplo, Alfonso X el Sabio, en la escuela de traductores, se sabe por escritos de su hijo que el rey Alfonso X participaba en las reuniones de los cabalistas. Y esto está documentado. Y entonces, gracias al conocimiento que los cabalistas le transmitieron, pues, y que transmitieron a los siguientes reyes, España llegó a alcanzar en el siglo XV básicamente un lugar privilegiado en el mundo. Era el sitio donde todo el mundo venía a estudiar lo que la Iglesia no te permitía estudiar. Y entonces, mientras en la Edad Media en Alemania era la época de la luz, de la oscuridad, en España era la época de la luz, donde se juntaban los místicos judíos, árabes y cristianos. Por ejemplo, en el mundo árabe apareció Ben Arabi, en el mundo judío todos los cabalistas, Moisés de León en el siglo XIII, en Medinaceli, Jicatilla, Abulafia, Joseph Caro, Alcábez, bueno, un montón de cabalistas impresionantes que hicieron prosperar al reino. Y los reyes participaban en las reuniones de los cabalistas, porque si tú aplicas el árbol de la vida a cómo está una familia o un reino, puedes actuar sobre los desequilibrios. Y entonces yo me fui a vivir a Toledo y dije, tengo que escribir un libro sobre esto. Pero no quiero que sea un libro académico, porque ya se han escrito libros académicos. Entonces dije, vale, voy a escribir un libro histórico que la persona que lo lea va a subir el árbol de la vida y que además pueda ser leído por adolescentes, en forma de cuento. Entonces combino la historia, la espiritualidad, y está escrito de una forma muy sencilla. Entonces escribí La llamada. Me fui caminando de Teruel a Toledo para meterme en la piel del protagonista y hacer toda la investigación histórica. Entonces, claro, la gente me preguntaba, ¿tú qué estás escribiendo? Entonces me fui a vivir a Toledo, escribía por la mañana y, claro, la gente de Toledo no me preguntaba mucho. Pero luego me enteré que me habían puesto de mote El Secreta. Porque, claro, un hombre de 40 años que me fui allí a vivir, me bajaba a la calle ancha y entonces me podía hablar con todo el mundo, con los de ACNUR, con no sé qué, y entonces los de ACNUR decían que viene el Secreta, ¿sabes? Porque se creían que era policía secreta. Hasta que descubrieron que escribí este libro y entonces ya dijeron que ya pensaron que estaba completamente loco, porque es un libro muy revolucionario para una mente, digamos, conservadora, católica o atea, vamos. Porque el primer capítulo es el encuentro con tu guía y cómo te programas la vida y cuál es tu misión. Total, y también cuando mi familia lo leyó, me dijeron, bueno, ya se le ha ido la valla completamente, te damos por perdido. Pero bueno, yo seguí y se fue. Y entonces el centro, el lugar donde continuó la tradición de la cábala toledana, es en Sfat o Safer, que está al norte de Israel, que es una ciudad de cabalistas que se creó básicamente de la nada, y pues ahí estaban todos los toledanos. Por ejemplo, Joseph Caro, que era un abogado toledano que también era cabalista. Hay una sinagoga que es la sinagoga de Joseph Caro, y toda la jurisprudencia del mundo judío, digamos que se relaciona con Joseph Caro, porque allí no tienen un tribunal supremo, sino que van al rabino. Y entonces, cuando hay una disputa, Joseph Caro, que era cabalista, dejó escrito un montón de jurisprudencia
donde la gente va, donde los rabinos van allí a consultar en el caso de que haya una disputa. Entonces este era cabalista y aparecieron un montón de cabalistas, como por ejemplo Alcábetz, Moisés Cordovero, que este es un árbol de Moisés Cordovero del siglo XVI, con lo cual no me estoy inventando nada, sino que esto fue hace 400 años, que se siguió transmitiendo oralmente hasta que llegó a Londres, y este es el despacho de Halevi. Esta es la señora mexicana que iba a venir, que vino Halevi, y entonces comencé a transmitir este conocimiento, básicamente de 4 maneras: a través de los libros, de cursos presenciales como el que hice este fin de semana, que si te diste cuenta, Tabaide, que vino Tabaide, en un momento dado se creó una atmósfera el sábado impresionante donde descendió el Espíritu Santo. O sea, fue un momento increíble. Y esto ocurre en los grupos presenciales, en los cursos presenciales, donde no sabes por qué, pero de repente todo el grupo entra en otra dimensión. Y esto, si el grupo trabaja, que básicamente es, digamos, apoyar y estar en una posición de recibir, porque la cábala es la vasija que recibe, cábala significa recibir. Si te colocas en una posición de recibir, ayudas a que el grupo se eleve, y entonces hay momentos increíbles que no se pueden explicar de forma racional. ¿Vale? Luego hace un año empecé un canal de YouTube con un amigo donde hablamos de un montón de... ponemos cosas en el árbol, ponemos cuestiones del día a día, de lo que ocurre a nivel de la humanidad, a nivel de la personal. ¿Cómo se llama? Viviendo el árbol de la vida. Luego comencé con unas mentorías que son de 3 meses, donde cada semana estudiamos el árbol y por WhatsApp voy contestando todas las preguntas. También sesiones individuales y grupos de estudio, que ya hay 3 grupos de estudio. Este es uno de ellos, donde pues la gente ha dicho, oye, que me encantaría iniciar un grupo de estudio, y yo, genial. Yo os voy a comentar un poco cómo funciona. Bueno, antes de vemos los libros, pero los grupos de estudio están geniales porque son gente que quiere estudiar la cábala. Los capítulos de 10 a 20 se trabaja esta parte del árbol, el libro como referencia. Entonces es un cuento, pero que tiene un montón de conocimiento detrás. Me llevó 4 años escribir. Y ahí pues está la historia que hay detrás del libro. Y tiene un montón de vídeos, o sea, es como el cómo se hizo, pero a nivel teórico, y donde está todo el conocimiento cabalístico. Entonces, lo que Clara me comentó, la persona que lo lleva tiene total autonomía. Entonces, todos los grupos de estudio, también en la escuela de Halevi, digamos que la persona que lo dirige tiene total autonomía. En este caso va a ser Clara. Ella decide como los días que son, la dinámica, los libros que quieres utilizar. Tú, digamos, como que